Hemos visto hasta ahora el gráfico de barras, que es un gráfico que me sirve para ver los cambios de magnitud entre diferentes grupos. Hemos visto el gráfico de pi, que es un gráfico que me sirve para ver los cambios de proporciones de diferentes grupos. Pero ¿habrá algún gráfico que me dé a mí alguna idea de estadísticos? Es decir, media, cuartiles, de alguno de mis datos, de alguna de mis variables. Pues sí, hay algunos. Y vamos a empezar viendo uno de los más utilizados en el mundo de la estadística, que es el gráfico de cajas. El gráfico de cajas me sirve para visualizar estadísticos de alguna de mis variables numéricas. Específicamente me ayuda a visualizar los cuartiles, es decir, estadísticos de posición de mi distribución. Y esto lo hace mediante una visualización que se compone de cajitas y líneas. Les voy a explicar qué representa cada uno de estos elementos. Y les voy a explicar cómo debemos leer e interpretar este tipo de gráficos. La caja es mi delimitador de dónde se encuentra el 50% de mis datos. Esto es, el inicio de la caja marca la posición de mi cuartil 1 y el final de la caja marca la posición donde se encuentra el estadístico cuartil 3. La línea que se encuentra en el centro de la caja, o ojo, a veces no se encuentra en el centro, representa el valor de la mediana de mi variable. A veces también podemos hacer una línea adicional que represente la media. En estos casos la línea tiene que tener un estilo diferente a la línea de la mediana, si no, no podríamos diferenciarla. Los bigotes o estas líneas que se extienden saliendo de la caja son una técnica que el diagrama de cajas utiliza para representar el límite de lo que es normal en mi distribución. Es decir, que cualquier punto o cualquier observación de mi variable que se encuentre afuera de estos bigotes se lo considera o se lo denomina un dato anormal, dato aberrante o en inglés outlier. Y son motivo de observación y también son motivo de investigación más a profundidad. ¿Cómo se calcula la longitud de este bigote? Bueno, pues tiene la fórmula en pantalla, es una fórmula ya definida. Básicamente es el valor del Q3 menos el valor del Q1, es decir, cuartil 3 menos cuartil 1, por 1.5. Y esta va a ser la longitud de los bigotes. Para el bigote que se encuentra más allá del cuartil 3, lo que se hace es cuartil 3 más este valor de esta formulita y del otro lado es cuartil 1 menos el resultado de esta formulita. Los valores de las variables que estén por fuera de este rango, esos van a ser los outliers o puntos aberrantes. Entonces, teniendo como ejemplo este diagrama de cajas que le estoy mostrando en ese momento en pantalla, el eje X es el rango de mi variable numérica que yo estoy analizando en este momento. El eje Y puede ser una variable categórica que diferencie grupos dentro de esa variable numérica. Ya vamos a ver esto más adelante, más a detalle, para que se entienda mejor. ¿Cuándo yo utilizo un diagrama de cajas? Bueno, pues yo lo utilizo cuando quiero comparar diversos grupos a través de sus estadísticos, mediana y cuartiles. También yo lo utilizo cuando quiero ver si es que hay datos aberrantes dentro de alguno de mis variables o dentro de alguna de las categorías también. Yo no lo utilizo el diagrama de cajas si es que yo quiero observar la forma exacta que tiene mi distribución. Recordemos la clase teórica de distribuciones, que las distribuciones de una variable numérica tienen una forma, ¿no? El diagrama de cajas no me dice absolutamente nada acerca de la forma exacta de mi distribución, solamente me dice dónde están mis cuartiles. Mucho ojo con esto. También en un diagrama de cajas yo no puedo observar absolutamente nada sobre los puntos individuales de mi dataset aparte de los outliers o valores aberrantes. Es decir, yo no voy a ver bien cómo están, yo no puedo ver cómo están en realidad, cuáles son los valores de los puntos individuales a lo largo del rango de la variable numérica. Cajas verticales u horizontales. No hay preferencia. Puede depender de cuántas categorías quiero mostrar o del tamaño que tienen mis etiquetas de la variable categórica, por la que yo quiero hacer la diferenciación de las cajas, pero no hay ninguna preferencia. Ejemplos de uso, ¿cuándo yo debería utilizar un diagrama de cajas? Bueno, pues si yo soy dueño de una página web, volviendo al mismo ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia del tiempo en que las personas visitan mi página desde un celular, una tablet o una PC de escritorio. Yo tendría en mi visualización tres cajas. Una caja sería para la categoría celular,
la otra sería para la categoría tablet y la otra sería para la categoría PC de escritorio. Y el eje X sería el rango de los tiempos de visita. Cuando yo visualice las cajas, si la caja se encuentra más a la derecha del eje X, quiere decir que de esa categoría el tiempo de visita es más alto que si en otra categoría tuviera la caja más a la izquierda, por la propiedad de los estadísticos. En esta clase vamos a utilizar la misma información de los pasajeros del Titanic. Y nuestro objetivo va a ser encontrar información acerca de la edad de los pasajeros hombres y mujeres del Titanic. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre las edades? Yo simplemente podría calcular una media, ¿verdad? Podría simplemente coger todos los valores, agruparlos por sexo y calcular una media de las edades de ambos. Y ahí podría tener a grosso modo esta diferencia. Pero el diagrama de cajas me dice mucho más que eso. Tiene mucho más poder estadístico, tiene mucho más valor que un simple numerito de una media. Entonces, vamos a importar pandas, que ya sabemos que es la librería que utilizamos para cargar nuestros datos. Vamos a cargarlos, read CSV, dentro de la carpeta data, titanic.csv y dataframe. Perfecto. Vamos a utilizar la columna edad. Queremos saber en este caso cuál es la diferencia, si es que hay una diferencia entre la edad de hombres y mujeres. Por lo tanto, debemos utilizar esta columna. Y me doy cuenta que en esta columna hay valores nulos, ¿sí? Entonces los voy a eliminar para evitarme cualquier problema. Para eso, yo cojo el dataframe y le hago la función dropNA. Le digo a través del parámetro subset en cuáles columnas quiero que busque. En este caso, en la columna H. Y yo le tengo que decir qué quiero que elimine en caso de encontrar un valor nulo. Si quiero que elimine la columna o si quiero que elimine la fila. En este caso, si yo le paso index, va a eliminar la fila en donde en esta columna encuentra un valor nulo. Luego de esto, vemos que ya ahorita la columna H ya no tiene ese valor nulo y tenemos menos filas que teníamos antes. Y ahora sí que podemos analizar ya esta columna. Ahora, algo importante a decirles aquí es que el diagrama de barras como tal, sí o no que para yo poder calcular los estadísticos, recuerden la clase teórica, yo necesito todos los valores de mi variable. Por lo tanto, aquí yo no debo hacer ninguna agrupación de ningún tipo. Yo le debo de pasar a la librería de graficación, oye, estos son todos los valores de mi variable numérica, hazme el diagrama de cajas de este rango de valores. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para nuestra suerte, desde Pandas mismo, desde el mismo dataframe, también tenemos una función para directamente graficar un diagrama de cajas, que es boxplot. Seguimos todavía manejando gráficos que yo puedo hacer directamente desde Pandas, lo cual es bueno. Ahora le tengo que decir, ok, en este dataframe, ¿cuál columna quieres que utilice para graficar el diagrama de barras? En este caso le voy a decir, ok, hazlo de la columna edad. Si yo lo dejo así y grafico, voy a tener como resultado una sola caja. ¿Sí? En este caso es una sola caja y el diagrama de caja va a ser de todos los valores de todas las edades. Aquí no estoy haciendo diferenciación entre diferentes grupos, simplemente es una caja con toda la variable. Lo cual también me puede dar información útil. ¿Cómo yo leo este diagrama de cajas? Y ojo que este diagrama de cajas, ahorita viramos los ejes, ¿no? Tenemos en el eje X las categorías y en el eje Y el rango de nuestra variable numérica. Lo que primero salta a la vista es que tenemos valores aberrantes, ¿sí? Estos circulitos que vemos acá son los denominados los famosos valores aberrantes, que son valores que están por fuera de lo normal, ¿sí? Entonces tenemos edades de personas que están más allá de lo que se esperaría, dado los otros datos, ¿no? Tenemos una persona que tiene 80 años, ¿no? Que aparentemente solo es una persona, y tenemos personas mayores de 65 también, ¿no? Más o menos tenemos unas 7 o 8 puntos aberrantes, ¿no? Habría que ver, observar un poquito más estos puntos para analizar un poquito más, ¿no? Si es que eran primera clase, segunda clase, son puntos que ameritan un poco más de observación. ¿Qué más puedo decir aquí? Puedo concluir que el 50% de los datos tienen entre 20 y 38 años. ¿Sí? Entre 20 y 38 años está el 50% de las edades de los pasajeros del Titanic. Otro insight, otro hallazgo que podemos deducir a través del diagrama de cajas. Y la mediana, más o menos la centralidad, la mediana se encuentra alrededor de 28 años. Entonces por ahí es una medida de centralidad que nos puede servir, ¿no? En este caso, por defecto, como les decía, esta línea representa mediana. Ahora, vamos a diferenciar por grupos. ¿Cómo yo hago eso? A través de un parámetro que se llama BY o BY,
que en español significa, es como decir por, ¿sí? Entonces es como que diferenciar por, y aquí yo le paso el valor de alguna columna categórica por la cual yo quiera hacer tantos diagramas de cajas como valores diferentes hay en esta columna. Si yo le paso sex, al final voy a tener dos diagramas de cajas porque esa columna tiene dos valores diferentes. Ah, y aquí ahorita vemos otro detalle interesante. Todos los valores aberrantes son hombres. Entonces, es algo interesante también. Y vemos que aquí la caja de los hombres está un poco más arriba que la de las mujeres, ¿verdad? Con lo que puedo concluir de que los hombres son un poco más mayores que las mujeres, eran un poco más mayores que las mujeres dentro del Titanic, ¿no? Lo puedo concluir con este gráfico, pero para poder decir que hay una diferencia significativa, tendría que hacer alguna prueba estadística, ¿no? Pero de que hay una diferencia mínima, existe una diferencia, ¿no? Y acá en el grupo de las mujeres sí que no tengo ningún valor aberrante que destacar, ¿no? Así es como nosotros leemos un diagrama de cajas. Bien, vamos a hacer exactamente este mismo diagrama en Seaborn. Entonces simplemente importamos Seaborn, import Seaborn as SNS. Y aquí yo también tengo una función directamente para hacer un diagrama de cajas, que es sns.boxplot. Perfecto. En este caso, de nuevo, como yo aquí no estoy haciendo un llamado a partir del data frame, como aquí, Seaborn no tiene contexto de dónde están los datos. Entonces, como primer parámetro, yo siempre le paso el data frame, de dónde voy a sacar los datos, que está en nuestra variable df. Y luego yo le paso, ok, ¿cuál va a ser la variable diferenciadora, la variable categórica y cuál va a ser la variable numérica de los rangos que yo voy a hacer para yo hacer el diagrama de cajas? Entonces aquí mismo, ¿no? La variable categórica para diferenciar las cajas es el sexo y la variable numérica para calcular los estadísticos es edad. Perfecto. Y vemos que aquí por defecto Seaborn tiene otro estilo. No vemos un estilo bastante diferente al que me hace Pandas, ¿no? En la siguiente sección vamos a ver por qué ocurre esto, pero simplemente quiero que se queden con que son estilos diferentes. Ahora, de nuevo, mucho ojo, ambos gráficos por detrás fueron generados con Matplotlib. Pero estamos utilizando las especializaciones que simplemente con el llamado de una función podemos hacer este tipo de gráficos más rápidamente que si utilizáramos Matplotlib directamente. Y esto es en realidad todo con respecto al diagrama de cajas. Quiero aclarar que aquí, ojo, no podemos inferir nada acerca de la forma de la distribución. Mucho ojo. No podemos decir aquí, bueno, esta distribución tiene una forma de campana. No, no podemos inferir eso de un diagrama de cajas. Pero hay una alternativa al diagrama de cajas muy similar con la que sí nos va a mostrar la forma de la distribución, que se denomina gráfico de violines. Y vamos a verla en la siguiente clase.